KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 11 de julio. Usted está viendo Next Canal 21. 8, perdón. Un día en que empezamos... El 11 es el domingo, El domingo, sí. Está pensando en el domingo. ¿Algo tiene usted el domingo? No, hombre, no es nada. Que vienen mis hijos pronto, así que bueno, me estoy adelantando el calendario. Bueno, un día en el que empezamos con una noticia política. Esta reunión de los 14 miembros de la bancada de Cambio Democrático con el expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, buenas voluntades. ¿Qué debe pasar ahí? ¿Cuál va a ser el movimiento que sigue ahora? Yanivel Ábrego dijo una frase que llama la atención. Si yo no tuviera la mayoría de los convencionales, no estuviera llamando a esta convención extraordinaria. Allí también, y vamos a hablar de eso, se presentó una carta firmada por 24 diputados de todas las bancadas, donde le exigen al gobierno, más bien a la canciller, que traiga a los hermanos Martinelli y Linares. Y, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó ayer en el Pleno. Un día también en el que Singapur, pues sorprende al tomar esta decisión. La pandemia de COVID es endémica. Levantan todas las medidas restrictivas. Eso sí, van a ser permanentes. En un momento en que, ¿qué hay detrás del asesinato del presidente de Haití? Ayer la policía dice que abatió a algunos, ha detenido a 2. Y, pues, ¿dónde estaba la seguridad del presidente? Y sobre todo, esos que mataron fueron realmente los asesinos o los perpetradores de este magnicidio. Inglaterra e Italia será la final en Wembley de la Euro. Recuerden el sábado, como es Argentina-Brasil, el plato fuerte. Así que los fanáticos del fútbol no tienen queja este fin de semana. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Nosotros le informamos, usted decide. Voy a comenzar, Fernando, por expresar mi solidaridad con 2 periodistas. ¿Sabes que el periodismo, usted lo sabe por experiencia, don Fernando, es quizá una de las profesiones de más riesgo, sobre todo cuando usted brega con la verdad y con regímenes que tienen muy poca tolerancia a la crítica o en una sociedad en donde el crimen organizado tiene un peso determinado. Por ejemplo, ayer se le comunicó al periodista mexicano Daniel Lizárraga, que salga por parte de las autoridades de migración, que no tenía el permiso para ejercer como periodista y le daban hasta el día de hoy para que saliera del país. Y debe salir del país este periodista que dirigía un periódico digital, El Faro. La segunda solidaridad la quiero expresar sobre ese gran periodista holandés o de los Países Bajos, en Ámsterdam, que no fue asesinado, fue baleado en plena calle de Ámsterdam. El periodista Peter de Vries, uno de los periodistas más reconocidos de los Países Bajos. Que mejor entiende el mundo del crimen organizado. Especialista precisamente en la noticia del crimen y que estaba haciendo investigaciones. Hay, en el caso de él está entre la vida y la muerte, está gravemente herido. Hay investigaciones que ligan a un polaco, un ciudadano de origen polaco, y a un joven de 24 años a este crimen, a este intento de asesinato que ocurrió en plena calle. Y a través de ellos a la solidaridad a todos los periodistas del mundo, que tienen una difícil misión, sobre todo en áreas en donde existen este tipo de acciones, sin hablar de México, donde tantos periodistas se asesinan por divulgar las cosas que están ocurriendo. También una noticia que... Bueno, hablando de periodistas, ayer, por cierto, siguiendo la novela de Radio Panamá, el periodista Edwin Cabrera ha dicho que va a ir a los tribunales a exigir sus derechos, ayer en su programa de FTV. Sí, yo estuve conversando con Edwin y la verdad es que a mí me parece que debieron manejar eso mejor, ¿no? Un hombre que... Bueno, toda la compra ha sido una cosa opaca y gris. Sí. Y entonces los que manejan esta opacidad piden transparencia en otras cosas. De la contradicción que se genera. Además, yo considero que tener la emisora con música. Y ciertos programas. Hay algunos. Es como una falta de... Restar la identidad ahí. Sí, falta de respeto
a la opinión pública. Ya su audiencia. Bien. Algunas cosas están pasando en el mundo a nivel internacional. Voy a comenzar con algunos temas de COVID internacional, porque fíjese, ahora Fernando nos va a ayudar con las cifras, pero déjeme darle un par de informaciones que usted debe manejar. Usted mira el mapa y se va a Indonesia. Indonesia es uno de los países, creo que es el cuarto o quinto país más poblado del mundo. Bueno, es el país musulmán con más habitantes del mundo. Y se ha desatado una ola de COVID. Ayer hubo casi más de 1.040 muertos. Y la situación en ciertas islas es grave. En Vietnam, el aeropuerto Ho Chi Minh ha cerrado sus vuelos a las provincias, porque la epidemia en su ola nueva está golpeando duramente. Y recuerde que en Vietnam se descubrió una variante, un linaje de este árbol genealógico que es el SARS-CoV-2, que es una mezcla de la variante india con la variante inglesa, cuyo nivel de reproducción, por lo que está pasando en Vietnam, pareciera que es más alto que el original. Un poco para que veamos la situación de Indonesia. Indonesia actualmente tiene 343.101 casos activos. Y lo interesante de la estadística es que solo ayer tuvo 34.370 nuevos casos. El 10% de los casos que hoy mantienen nacieron en el día de ayer. 1.040 fallecidos, tiene 62.908 fallecidos y ha tenido 2.379.000 casos. Bueno, estamos hablando de un país con 264 millones de habitantes, pero no deja de ser preocupante que el 10% de tus casos sean nuevos de un día. Y le advierto que en Corea del Sur, ¿te acuerdas que ellos comenzaron muy bien en la pandemia al principio? Bueno, en Corea del Sur hay un nuevo brote. 10.071 nuevos casos, 10.071 casos, de los cuales 1.275 fueron ayer. Más fuerte que cuando comenzó el primero. Y en Tokio, que arrancan las Olimpiadas, también hay un problema, igual que en Taiwán. Entonces, cuando tú vienes a nuestra América, Fernando, que es lo que nosotros manejamos más porque son nuestros vecinos. Fíjese cómo está Colombia, Fernando. Colombia hoy amanece, atención, con pues 173.849 nuevos casos, casos totales. Ayer tuvo 24.229 nuevos casos con 559 fallecidos. No, 230 deben ser casos activos. No, casos activos 173.840. Porque ellos en casos totales están por... Tienen 4 millones. 4 millones. Fíjese la situación de Colombia, angustiante, una presión enorme, particularmente en dos áreas. El área metropolitana de Bogotá, que es una de las poblaciones más importantes, y Cali. También hay en otras áreas, pero ahí se concentra esta pandemia. Pero si usted se va a Costa Rica, la cifra que tenemos de Costa Rica 70.612 casos activos con 1.279 nuevos casos y 13 fallecidos ayer. Nosotros, fíjate, Costa Rica ya comienza a entrar en la fase... El aplanamiento de la curva. Pareciera estar, este virus tiene una dinámica. Nosotros en Panamá, le doy algunas cifras, no vamos a usar gráficas hoy, vamos a usarlas mañana para ver cómo terminamos la semana, pero todo está indicando en Panamá un incremento de tanto del índice de reproducción del virus como de casos activos. Y ahora le vamos... 1.222 nuevos casos en Panamá, 8 fallecidos. Hay 13.450 casos activos. Quizás la noticia, Fernando, de mayor impacto humano fue la que ayer nos anunciaron las autoridades de Miami-Dade, cuando después de 16 días de trabajo intenso, de desgaste, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de mirar de cerca cómo trabajan estos equipos de rescate, el nivel de agotamiento que tienen cuando, primero de alegría cuando sacan a alguien vivo y de tristeza cuando sacan a alguien muerto o destrozado, que es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, ayer se tomó la difícil decisión de pasar de la fase de rescate a la fase de búsqueda de cadáveres. Ahora mismo, ayer encontraron 10 y la cifra está en 46 y hay más de 99 que todavía no se saben y van a seguir buscando ahora, ya no como fase de rescate, sino como fase de búsqueda de cuerpos o pedazos de cuerpos. Grave y doloroso esta noticia que acabamos de dar. Pero sin duda alguna, a pesar que lo habíamos advertido y muchas instituciones internacionales estaban advirtiendo
de la crisis de Haití. Haití fue noticia ayer en todos los noticieros del mundo. Hablo de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, de Rusia, de China, de Asia, de África, por el magnicidio, el asesinato del presidente Yamal Moïse. Pero ignoran algo que todos nosotros debemos saber. Esto que está pasando en Haití es producto de unas crisis quizás simultáneas antes del COVID, en la cual la pobreza, los desastres y la inestabilidad política crearon una situación insostenible en Perú desde hace varios años. A tal punto, fíjese la situación actual. Con este magnicidio, y quiero expresar, no hay que ser hay que ser un tarado para tal, creyendo que este magnicidio tiene algún tipo de justificación. Este tipo de violencia hay que rechazarla. Y todos los dirigentes y presidentes del mundo han rechazado ese asesinato. Usted no puede pensar que esa es la forma con que vamos a solucionar los problemas. Pero fíjese Haití, lo que está ocurriendo en Haití. En Haití, casi el 80% de la población vive en pobreza o pobreza extrema. ¿Qué le queda a ese pueblo? La última intervención de los cascos azules terminó en una situación grave de robos y de violaciones a mujeres y niños por parte de los cascos azules. El terremoto, las tormentas tropicales, la inestabilidad política y las bandas armadas han creado un país ingobernable. Y fíjense la situación de hoy. El presidente asesinado. El lunes había destituido al primer ministro que ejerce Claude Joseph, ese que usted va dando declaraciones por ahí. Él fue destituido el lunes por el presidente. Y para poder, de acuerdo a la constitución haitiana, que él pueda tener funciones constitucionalmente válidas, para que él asuma el puesto de primer ministro, él debe ser ratificado y aprobado por el Congreso de ese país. ¿Pero qué resulta? El Parlamento haitiano, que tiene senadores y representantes, terminó sus gestiones. No hay, porque su periodo terminó hace más de un año. ¿Y entonces quién va a ratificar a este señor? Miren la situación de caos que hay. ¿Quién va a ratificar a este señor? Porque por sustitución reglamentaria, al que le tocaría sería el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues este señor murió de COVID. Murió de COVID. Entonces, encima de eso, rodeado al crimen, y siempre pasa con los magnicidios, cuando los asesinatos de los presidentes, siempre. Esto es una mezcla la verdad siempre es muy difícil de distinguir. Nosotros no tenemos claro qué pasó. Lo que sabemos hasta ahora, por las informaciones que dan las autoridades haitianas, y no las ponemos en dudas, lo que tenemos es una serie de interrogantes. Este comando que entra a la casa del presidente, que estaba custodiada por seguridad, ¿por qué la seguridad no se enfrentó a ellos? Claro. No se refleja un tiroteo en la entrada. En todas las casas de los presidentes hay seguridad, Fernando. Y particularmente en el caso de Moïse, que él ya se había refugiado en su casa porque había sido amenazado de atentado. Ya él había denunciado que venía un atentado, una intención de matarlo. Bueno, no hay disparos. Y el primer ministro encargado, que había sido votado el día lunes, se recuerda aquí en la madrugada de ayer, nos dijo que los que habían entrado hablaban inglés y español. Y después nos dicen que se habían identificado como miembros de la agencia de drogas de los Estados Unidos. Hay que ser bobo para creer que alguien que va a matar a alguien Sí. y va a decir, yo soy de la agencia de drogas. Entonces, cuando dice eso es porque no lo es. No. ¿Y qué intención tenía la agencia de drogas de asesinar al presidente de Haití, que había sido reconocido y estaba siendo respaldado por los Estados Unidos? Sí. Esa es la primera cosa. Después, en la tarde, nos informan que la señora primera dama, primero las noticias que corrieron era que estaba muy Ya se había levemente, muerto. después que había muerto, y después
supimos que está gravemente herida, pero está en Miami, porque fue trasladada con urgencia a un hospital de Miami, en la que se debate entre la vida y la muerte, pero está con signos de vida, o sea, que puede recuperarse y esperamos que se recupere. En todo esto nos informan después que agarran un comando, según ellos, y se enfrenta con la policía. Hay 4 muertos de ellos. Estos supuestamente estaban superarmados. Hay 4 muertos, no hay muertos de la policía, y 2 capturados. Y hay uno, según ellos, en la fuga. ¿Qué me preocupa de todo esto? Yo no sé si ustedes conocen la policía el ejército en Haití fue disuelto. Cuando usted habla de las Fuerzas Armadas haitianas, hoy es un ejército de 500 o 600 personas. Y la policía tiene 15.000. Y Haití tiene 11 millones y medio aproximadamente de habitantes, de los cuales el 80% vive en pobreza y pobreza extrema. Entonces, siempre que hay magnicidio, lo vimos aquí cuando mataron a Ramón, ¿se acuerdan? Todas las tesis que surgen, el Kennedy, todos los asesinatos en África, donde ha habido asesinatos. Bueno, en la República Dominicana cuando mataron a Trujillo y en Haití, cuando Duvalier pues mata a todos los opositores, que unos se refugiaron en la Embajada de República Dominicana. Y siempre hay situaciones que... Ahora, ¿cómo se puede resolver esta crisis de Haití? Primero, tienen que reconocer lo que está ocurriendo. La oposición, de una forma bastante consecuente, ha llamado a la calma y lo único que puede salvar, desde mi punto de vista y mi análisis de la situación que está pasando, es que hay un consenso para establecer un gobierno transicional que llama un proceso electoral. Pero intervenciones militares en Haití, en la situación de América Latina, es un grave error. Un grave error. Lo que Haití requiere ahora mismo es el respaldo de nuestros gobiernos y nuestros países, y particularmente de las grandes potencias, para estabilizar. Usted sabe que Haití todavía se está pagando a Francia dinero por la independencia. Bueno, la terminó de pagar realmente en el 47, pero todavía está pagando intereses de esa deuda. De esa deuda. Entonces, esta grave situación de Haití, que ahora tiene un efecto muy negativo en República Dominicana, pero va a tener un efecto muy negativo en el continente. ¿Por qué? Por la migración. En todo este proceso desde el 17 hasta esta parte, más de 2 millones de haitianos han emigrado de Haití. ¿Hacia dónde han ido? Una parte hacia los Estados Unidos, una parte se va a Sudamérica, una parte entra por Sudamérica rumbo a Colombia para pasar por Panamá hacia los Estados Unidos, y nosotros encontramos en nuestras fronteras haitianos que están en Panamá ilegalmente, no con la intención de quedarse así aquí, pero con la intención de ir de paso hacia los Estados Unidos. Porque ahora que hablas de migración y haciendo un paréntesis, algo que vi ayer en el diario El Clarín de la Argentina fue el caso de una persona, 2 cubanos con sus 2 hijos, que tienen 23 días de estar viviendo en el aeropuerto de Tocumen. Es decir, iban hacia Surinam, pues desde México, y ahora no se sabe si lo van a extraditar a Cuba, cosa que ellos no quieren, o los van a devolver a México. La cosa es que tienen 23 días de estar viviendo en el aeropuerto de Tocumen y las autoridades, alguien tiene que ver qué hace con esta familia de cubanos, que yo creo que no debe ser agradable para nadie, como si fuera la película de Terminal, esa de Tom Hanks, que hizo Steven Spielberg, viviendo en un aeropuerto. Así que para eso, pues... Y es por eso que a todos nosotros, Fernando, los latinoamericanos, nos interesa que la crisis de Haití se resuelva, pero se resuelva con el criterio de que la población haitiana tenga la capacidad de desarrollarse en su propio país. Este presidente, asesinado brutalmente, este presidente era un hombre pobre que se hizo rico produciendo bananos, primero en plantaciones controladas, y después se hizo cuando usted en Haití tiene más de 1000 hectáreas, usted es un super terrateniente. Un mega terrateniente. Él era un hombre exitoso, él entró a la política, Mois, como un desconocido de la política, él no sabía de política. Y quedó gobernando, y después quedó sin Senado, sin Congreso, decreto, y la corrupción se volvió un desastre. Que son los improvisados para dirigir. Si hay un país complicado ahora mismo para dirigir, es Haití. Y si no hay una solidaridad real
¿Usted ha visto a Almagro decir algo en toda esta crisis? Él sabía de lo que estaba ocurriendo. Y la comunidad internacional hoy tiene una responsabilidad, y América la tiene en particular, por Haití y por nosotros. 2 millones de haitianos salieron ahora, la situación hoy es más grave. La gente en Haití cocina tierra para comer tierra, para poder comer algo. Si usted tiene alguna idea de lo que está ocurriendo. Y esto no tiene que ver con ninguna ideología de carácter de ningún tipo. Este es un problema de supervivencia. Y las fuerzas políticas en Haití no tienen más ningún remedio que ser radicales. Aquí no hay una solución de vamos a convivir con qué. Esta es una situación grave. Bien, este es un caso que va a seguir en desarrollo. Hay un estado de sitio por 15 días, pero hay una tendencia en los dirigentes haitianos a creer que los dictadores son la solución. Pero Haití bajo dictadura de toda clase. De toda clase. Sin embargo, Es más, creo que no ha vivido... usted que sabe la historia de Haití, si hay una de las historias más bellas de independencia de nuestra región, haitiana. es la haitiana. Es decir, Toussaint Louverture, y me perdonan los bolivarianos, pero a mí me parece una persona mucho más interesante que el propio Simón Bolívar, y un hombre mucho más valiente también. Y de Salín. De Salini. Pero era una historia, porque Haití era pues uno de cada 8 empleos que había en la Francia después de la Revolución se creaban en Haití. Es decir, para que veamos la importancia de este lugar. Pues cuando viene la independencia, los independentistas, bueno, fue tan salvaje que su estandarte era un niño blanco clavado en una lanza. Y pues destruyeron incluso la rueda, porque era algo que habían traído los europeos. Así nace Haití, un parto de montes duro, y que no vemos las consecuencias pues, de una historia convulsa, turbia, y que desgraciadamente, bueno, ha sido incluso una potencia imperial. Pues, Haití, no olvidemos que la independencia de la República Dominicana es de Haití, no es de España. Y es el primer país. Y es el primer país después de Estados Unidos de independizarse en toda América. En este continente. Es la primera, el primer país. Y fíjese la historia después de dominación, de intervención, de dictadores, de asesinatos. A mí que me tocó estudiar en la universidad en Puerto Rico, que conocí a Haití, la situación de los haitianos es una situación dura, durísima. El analfabetismo, las enfermedades, en fin. Volvamos un rápido hacia nuestra región y miremos, además de lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Perú y en Colombia para pegárselos ahí mismo. En Perú, Castillo, para mí el virtual presidente, ayer se reunió con Verónica Mendoza, una de las dirigentes que fue al proceso electoral en la primera vuelta, y con George Forsyth, ¿se acuerda de él, el futbolista? El futbolista. Y ya ha armado su gabinete. Se espera que en el día de hoy el Tribunal Electoral decida la mayoría, o si no todo, el proceso electoral. No queda más tiempo ya. Sin embargo, la situación de inestabilidad política se ha fomentado porque Keiko Fujimori ha vendido la teoría clara para ella y a toda la élite política de que esto es un fraude. Y fíjese que esto se está repitiendo en Brasil. Ayer el presidente Bolsonaro dijo, emulando a Trump, pero emulándolo en forma grotesca, que el sistema electrónico de Brasil es un fraude de los últimos años. No lo ha demostrado, igual que no lo demostró nunca Trump, pero él fue electo con ese mismo sistema. Pero ya desde ahora dice que hay fraude para las elecciones próximas. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen que él va cayendo y Lula va subiendo. Nadie que va ganando dice que hay fraude. Nadie. Que yo conozca la historia, siempre los que llaman a fraude son los que van detrás de la carreta. Muévase a Colombia y se da cuenta y léase el informe de la Comisión de Derechos Humanos, que hoy aparece un artículo en La Estrella de Panamá. Léase el informe de ese, en la que plantea el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno y de la SMAT en el control de los disturbios, y hace unas más de 40 recomendaciones, y entre ellas la separación de esta fuerza represiva del ejército.
Hay un análisis sobre esto y en Colombia se apuesta a la confrontación, que viene el 20 de julio. Tiene hasta el día anunciado. Ahora usted suma, Perú, Colombia, perdiendo grado de inversión. El ministro de Economía se encuentra ahora mismo en los Estados Unidos, porque después de la baja de calificaciones que le dio Standard & Poor's, Fitch y Moody, para perder grado de inversión, él está tratando de calmar los mercados internacionales. Se encuentra en Washington el ministro colombiano. Pero mientras no haya un acuerdo político, la inestabilidad va a hacer que los capitales se vayan. Y de hecho ya hay empresas de Colombia y de Perú saliendo. Bueno, ya ayer Electra dijo que se va de Perú. Entonces, todo este proceso, y ayer comenzó por primera vez a sesionar en Chile la Comisión Constitucional, que va a hacer las reformas en las áreas que le hemos conversado. Si usted mira esto y ve Venezuela, en la que el señor Maduro ha subido la parada ahora a Lomero Macho, de no querer negociar lo que tienen que negociar. Y esto va a tener más consecuencias porque la situación en Venezuela es insostenible. El que crea que en Venezuela hay una revolución no sabe qué es una. No sabe de lo que está hablando. Es En Venezuela, una involución. En Venezuela lo que hay es un desastre. Una involución. Un desastre. Igual que lo que está pasando en Nicaragua. Preste la atención. Hay gente teorizando sobre que no. En Nicaragua hay una negación del proceso democrático. Y está está comiéndose a su propia gente. Saturno. Y en los Estados Unidos también hay problemas de democracia. En México. Y aquí también. A la vuelta, vamos a hablar sobre algunas cifras de COVID. Hoy no vamos a presentar las láminas porque hemos tomado la decisión aquí, Fernando, de hacerlas los lunes, los miércoles y los viernes. Mañana le vamos a dar el resumen cómo entramos a la semana. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de las vacunas a las que el presidente Cortizo apuesta y todos los sensatos debemos apostar a la vacunación. Claro. Preocupa que hay gente que se está dejando de vacunar. Vamos a hablar del impacto de esta reunión. Esta reunión tenía un objetivo, que era darle respaldo de un grupo de legisladores importantes a una solicitud que pedía el expresidente Martinelli y terminó una reunión de carácter político de pronósticos y de promesas de que vuelvas. Uno siempre debe mirar lo que la gente hace y no lo que la gente dice. También vamos a hablar sobre, ¿es posible que podamos seguir sin tener acuerdos en la caja o es posible acuerdos sin los trabajadores? ¿Usted cree que es posible? ¿O es posible hablar de acuerdos en las cajas sin estudiar todos los problemas, incluyendo los problemas que tienen las variables importantes? Las variables macros y... Bien, a la vuelta eso y más.